¿Cómo están? Les vengo a traer un nuevo manga para el canal. Espero que lo disfruten y lo vean completo. Y drogadictos, hoy vengo a patrocinarles algo. Y lo que les voy a patrocinar es Temu, un sitio donde se puede comprar una infinidad de cosas y a un precio bastante asequible. Y solo con descargarlo, con el link que les voy a dejar en la descripción de este video, solo con eso ya me estarán apoyando. Y si tienes más de 1000 seguidores y te vuelves afiliado, gracias a que buscaste en el buscador de Temu este código que les dejo aquí en pantalla, me estarías apoyando una locura. Lo digo de verdad, me estarían ayudando mucho si por lo menos lo descargan o se vuelven afiliados de Temu con el código que les dejé. Es hora de ir por ese micrófono. Ya estoy harto de este. Y ni siquiera estoy gritando tanto porque no puedo hacerlo de día y tengo que esperar hasta muy tarde en la noche para poder grabar los audios. Y si se escucha algo medio extraño, no es mi culpa, es el micrófono. Y no los interrumpo más. Espero que me apoyen y los dejo con el video. Bye. Esta historia comienza en un inhóspito lugar donde la muerte está presente y lo único que se escucha son los gemidos de las personas que morirán y las incesantes batallas que ocurren. Pero en ese mismo lugar, un monstruo con 6 ojos y muchos colmillos se prepara para atacar a alguien. Pero la persona que el monstruo estaba dispuesta a atacar no se iba a dejar matar fácilmente y con su daga planeaba defenderse e inmediatamente logra apuñalar al monstruo. Y un poco agotado por la lucha que había ocurrido, dice que finalmente puede enfrentar a los monstruos él solo, mientras de repente escucha a alguien llamándolo forastero. Mientras la persona que lo había llamado forastero con un tono arrogante le pregunta que qué estaba haciendo, ya que si él es un saqueador, debería actuar como tal y recoger el botín. Y la persona que estaba a su lado, también reprochándole, le pregunta que si no había visto los cadáveres de los monstruos. Y despreciándolo aún más y con rechazo le exhortan que ellos están sorprendidos de que hayan contratado a alguien así. Mientras este tipo de aquí, con pena y vergüenza, se disculpa. Y estos tipos, marchándose y burlándose, exclaman diciendo que al final es un bendito saqueador. Anonadado con lo que dijeron las personas, susurrando, los maldice. Mientras nos explican que el mundo ha cambiado desde que se descubrió el abismo. El abismo es otra dimensión en la que los monstruos que solo existían en la fantasía ahora son reales. Y después de descubrir el abismo, las personas despertaron un poder trascendental y con ese poder comenzaron a vencer a los monstruos y explorar el abismo. Gracias a eso, el criterio para evaluar a las personas no era el esfuerzo ni la personalidad, sino solo el nivel del despertar, ya que si tenías un alto nivel del despertar, podías tener una vida garantizada, sin importar quién fueras.
Sin embargo, él no es así. Él solo es, a lo sumo, un simple saqueador que carga las cosas de otros despertados. Un no despertado de 35 años que ni siquiera puede abrir una ventana de estado, un simple ser humano. Y a menos que despierte, nunca podrá vivir una vida como las de ellos. Así que tiene que hacer lo posible por sobrevivir. Y girándose, le dice a los tipos que estaban cazando a los monstruos que él ya había recolectado todo el botín de allí. Pero rápidamente, por lo que está presenciando con sus ojos, se queda impactado al presenciar tal escena. Una escena donde cada uno de los despertados yacían en el suelo, muertos, como si algo en un instante los había matado a todos. Entonces, nuestro protagonista, al presenciar tal escena, se pregunta qué estaba pasando, y a punto de decir otra cosa, rápidamente una voz lo interrumpe, diciéndole: solo queda solo uno. Tú. Al mismo tiempo, apareciendo detrás de él, una entidad de un tamaño descomunal y terrorífica. Una entidad llamada Asmodeus, perteneciendo a la clase más alta posible, clase SSS. Pero nuestro protagonista, aún sin esperanza alguna de poder hacerle algún tipo de daño, se abalanza sobre él con el deseo de sobrevivir. Mientras la entidad demoníaca, con un simple movimiento de su mano, parte del brazo de nuestro protagonista, desaparece. Y este al mismo tiempo grita de dolor. Pero rápidamente se levanta con el mismo deseo de sobrevivir. Pero esos deseos fueron interrumpidos. Y mientras Asmodeus lo acaba poco a poco y lo hace sufrir, nuestro protagonista piensa y se pregunta que qué estaba pasando, que cómo podía ser eso posible. Que si morirá allí. Sus padres murieron en un accidente de tránsito. En la escuela recibió constantes abusos. Ha vivido siendo menospreciado por no haber podido despertar. Y así es como su vida terminará, con solo cosas malas. Mientras se maldice a sí mismo y maldice a la vida y también maldice el despertar. Pero de repente algo ocurre. Una voz dice que se han cumplido todas las condiciones del despertar. Mientras nuestro protagonista, por lo que tiene delante, se sorprende y rápidamente mira hacia atrás, ya que estaba seguro de que pero rápidamente sus pensamientos y sus dudas se detienen,
ya que ha notado cómo esa entidad tan poderosa se ha detenido y se pregunta que qué estaba pasando. Mientras el ser que estaba detrás de él, con una voz retumbante y despreocupada, le pregunta a nuestro protagonista que si le preocupaba que Asmodeus, ese insignificante, se haya detenido. Y nuestro protagonista, ante tal situación, le pregunta que quién era. Y el ser le responde que los demás lo llaman Rey, pero eso no es de lo que él debería de preocuparse. Porque a partir de ahora, el Rey le otorgará poder. Mientras en la mente de nuestro protagonista solo se escuchan preguntas acerca de quién es Rey y el poder que le otorgará, hasta tal punto que incluso piensa que eso lo hizo Asmodeus y que probablemente está en algún tipo de ilusión. Mientras el Rey le dice que no es bueno tener demasiadas dudas, ya que simplemente fue allí para elegirlo porque fue impresionado por su fuerza de voluntad y determinación. Pero será mejor que él no espere que ocurra otro milagro como ese, ya que eso no pasa dos veces. Mientras nuestro protagonista le dice que espere un momento y le pregunta que por qué decía algo de elegirlo. Y le pide con favor que le diga qué estaba ocurriendo. Entonces el Rey se ríe y lo tranquiliza diciendo: solo tienes que esperar un poco para ver qué sucede, y llegará el día en el que todo se sabrá. Por lo tanto, se despide diciendo: algún día nos volveremos a encontrar, llamándolo mi llave. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo nuestro protagonista escucha una extraña voz y se pregunta que de quién era. Y la voz que está escuchando le pregunta a nuestro protagonista que qué personas del inframundo estaba haciendo y que si lo estaba ignorando descaradamente, llamándolo bendito imprudente. Por lo tanto, entonces tendrá que despertarlo con una bofetada. Mientras la persona que le dio la bofetada le pregunta que si ya habían vuelto sus sentidos. Pero en cualquier caso, nuestro protagonista tiene que escuchar lo que él tiene que decir. Pero en la mente de nuestro protagonista se escucha el nombre de Bae Yeon Soon. Entonces, con dudas, se pregunta que por qué el tipo que lo molestaba en la escuela secundaria está allí ahora mismo. Y el tipo que le estaba haciendo bullying a nuestro protagonista, que ahora lo llamaremos Bae, le pregunta a nuestro sexy prota que si no iba a responder. Entonces, nuestro protagonista piensa y dice que estaba en el abismo hasta hace un momento, mientras sintiendo algo dentro de su cuerpo, pregunta que qué era ese poder. Y rápidamente se refleja en sus ojos una ventana de estado. Entonces, nuestro protagonista, que ahora lo llamaremos King, sorprendido, sin poder creérselo, se pregunta que si esa era una ventana de estado. Y todavía más sorprendido, se pregunta
que si en serio ha regresado 16 años al pasado. Y riendo, piensa y dice que en ese caso, entonces eso significa, y sin terminar lo que iba a decir, se ríe a carcajadas. Entonces, los otros tipos, pensando que King estaba loco, se pregunta que qué le pasaba y que por qué ese tipo se había puesto así de repente. Entonces Bae, diciendo que quiere golpearlo por eso, rápidamente nuestro protagonista es el que lo golpea primero. Terminando la frase que había quedado inconclusa, exclama diciendo que eso significa que ha vuelto al pasado y ahora es un despertado. Entonces King nos explica que vivió como una persona no despertada toda su vida, haciendo todo lo que podía, comenzando con el entrenamiento físico, también aprendiendo todo el conocimiento del abismo y los monstruos e información sobre diversas habilidades, incluso habilidades de combate interpersonal, que contra idiotas como ellos, que ni siquiera han recibido entrenamiento básico, no puede perder. Y que por supuesto que tiene que empezar de nuevo con el entrenamiento físico desde el principio. Pero sus conocimientos no se han ido. Mientras Bae se pregunta que qué seres del inframundo estaba pasando y que si King era un despertado. Piel de piedra, sí. Fortalece el cuerpo, haciendo que sobresalgan piedras de la piel. Y llamándolo bastardo, le dice que él está acabado. Mientras Bae, riendo, exclama diciendo que debería haberse contenido, mientras le pregunta a King que si ahora se estaba sintiendo mejor, llamándolo insignificante idiota no despertado, y le pregunta que qué iba a hacer ahora y que si va a seguir huyendo o se va a seguir enfrentando a las habilidades de un despertado. Mientras King nos explica que todas las personas despertadas tienen habilidades y rangos, desde el rango F, donde no eres diferente a las personas normales, hasta el rango S, que se llama el reino de los monstruos, ya que el físico y el poder de las habilidades de las personas despertadas aumentan exponencialmente. Pero todo lo que él tiene es una habilidad de las que nunca ha oído hablar antes, y con el peor rango posible. Por lo tanto, no hay posibilidad de ganar contra Bae, que está en el rango C. Pero se pregunta que por qué cree que no va a perder.
piensa y se pregunta que si eso era depredación y que puede sentir el poder mágico moviéndose según su voluntad. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo estamos en un lugar llamado enfermería. Y King, con esos tipos en brazos, saluda a la profesora. Entonces nos explican que después de la pelea, los chicos, incluido Bae, fueron trasladados a la enfermería y las lesiones fueron curadas gracias a las habilidades de la profesora. Y King, obviamente, tuvo que mentirle a la profesora, ya que ella le había preguntado que cómo se lastimó. Y él le respondió que se cayó de las escaleras. Y de alguna manera, todo salió bien. Entonces King, mientras caminaba, piensa y exclama diciendo que eso es perfecto, ya que ha despertado y se ha vengado de Bae. Pero hay un problema más. Y ese problema es depredación, ya que el rango, que apenas se puede cambiar después de toda una vida de entrenamiento, subió en una sola pelea. Además de que era del rango F, y su potencia superó a la de un rango C, e incluso tiene el poder de robar las habilidades de los oponentes derrotados. Mientras se pregunta que por qué ese tipo llamado Rey le dio ese poder y por qué lo hizo regresar, y él está lleno de preguntas. Pero al final solo hay una cosa que debe hacer, y es saber más sobre la depredación. Mientras dice que ha pasado mucho tiempo desde que volvió a la casa, ya que después de que sus padres fallecieran, se quedó en la casa de su tío. Y comenta que como su tío llegará tarde, comenzará buscando información sobre si existen habilidades similares. Y mientras entra a la casa, rápidamente se sorprende. Y anonadado, le pregunta a su primo que por qué no estaba en la escuela. Mientras rápidamente se da cuenta y llama a su primo idiota. Y nos explica que incluso después de regresar, ya está junto a matones. Y él recuerda que hubo un alboroto porque se escapó con el dinero de la familia, mientras uno de los matones le pregunta al primo de King que quién era ese tipo que había entrado, y el primo les dice que King es su primo y que aún no ha despertado. Entonces King piensa y exclama diciendo que nunca pensó que sería el día en el que pasaría todo eso. Y uno de los matones le dice a King que cuando preguntaron quién era, se dio cuenta de que era el primo de Ha-Jun. Por lo tanto, le comenta que si él no quiere ser golpeado, lo que debe hacer ahora es no interferir, ya que él tomará lo que necesita y se irá, refiriéndose a King como no despertado. Y King, sonriendo, exclama diciendo
que eso es genial, ya que necesitaba probarlo con alguien. Y entonces el matón, con miedo, rápidamente le dice a King que espere un momento. Entonces el matón rápidamente le dice a sus secuaces que lo maten. Se ha detectado el uso de habilidades, comprobando inmovilización, envenenamiento, sangrado. Resiste con éxito, con un poder misterioso. Y King dice que de repente no pudo usarlo, pero parece que ahora está invalidando arbitrariamente las habilidades. Y aunque no sabe qué es, su poder es seguro. Entonces King, tras haber derrotado a todos, dice que por el momento él supone que ha aprendido dos cosas. Nombre: Kim Tae-yum. Edad: 19. Rango: E. Fuerza: 3. Resistencia: 6. Velocidad: 5. Maná: 10. Fatiga: 71%. Magia restante: 10 de 10. Habilidad: depredación. Rango E. Puedes depredar al objetivo que desees. Maná: 5. Piel de piedra. Rango E. Puede fortalecer tu cuerpo. Maná: 1. La primera es que la ventana de estado, que solo es visible para los despertados, detalla información sobre el despertado, pero no se muestra toda. Y lo segundo es que hasta ese momento el maná no faltaba en lo más mínimo. Sin embargo, depredación no se activó. En otras palabras, aparte de la descripción, otros factores, aparte del maná, deben afectar su uso. Además de eso, el efecto pasivo de la habilidad de depredación, que no se menciona en la descripción de la habilidad, es que resiste y neutraliza habilidades relacionadas con condiciones anormales, como envenenamiento o sangrado. Mientras dice que estaba bien por ahora y que poco a poco podrá confirmar si sus especulaciones son correctas. Pero lo que era más importante en ese momento es eso. Y le pregunta a su primo que qué rayos él estaba haciendo. Mientras el primo le comenta que después de ver un lado tan impresionante de él, su primo, está reflexionando sobre sus acciones y le pide, con favor, que esa vez lo pueda perdonar. Ya sea lamiendo sus zapatos o ladrando como un perro, y hará lo que sea que King le pida. Mientras King piensa y exclama diciendo que sabía que ese tipo
era un bendito zorro. Pero se pregunta que quién sabía que era tan malo. Y dice que de todas formas el asunto urgente no era con él, sino otro incidente que ocurrirá ese mismo día. Y King le dice a su primo que lo perdona, pero que a cambio tendrá que ir con él a hacer unas pequeñas cosas. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo estamos en un área que está restringida al paso. Y vemos cómo unos tipos están presenciando una ruptura de puerta. Y nos explican que una ruptura de puerta es un fenómeno en el que aparecen monstruos y se abre de repente un camino hacia el abismo. Y si no se atiende, ocurrirá un desastre en la mazmorra. Mientras este tipo de aquí dice que han pasado 10 años desde la última ruptura de mazmorra y que como la puerta se creó de repente, los monstruos están comenzando a invadir. Entonces la rubia comenta y a juzgar por los monstruos, si no hacen nada, el desastre de la mazmorra está solo a unos momentos. Y la pelirroja la interrumpe diciendo que deberían evacuar las áreas vecinas, mientras el de lentes le dice que no es necesario, porque tienen su habilidad llamada barrera de rango B de su lado. Y encima de eso, el rango para esa ruptura de la puerta es solo C. Eso significa que el monstruo más fuerte que sale de la puerta sería de rango C. En otras palabras, incluso en caso de una crisis imprevista, ellos, como rangos B, son más que capaces de manejarlo. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo el primo de King le pregunta que si eso no debería de estar bien, ya que él dijo que el personal de control ya está allí, mientras se refiere a King como señor, y King porque su primo no deja de referirse a él como señor, le dice que cierre la boca con eso de señor, y le explica diciéndole que él tiene razón y que la estimación inicial de maná de esa ruptura de puerta es de rango C, y por otro lado el personal de control es de rango B, así que no habrá problemas contra oponentes de rango C. Y el primo le comenta a King que eso es exactamente lo que está diciendo, mientras King lo interrumpe diciendo que eso solo fuera así si solo es realmente una mazmorra de rango C. Mientras cambiamos de escena y el tipo de lentes piensa y exclama diciendo que eso es un poco extraño, ya que esos monstruos de rango bajo atravesaron su barrera de rango B. Y rápidamente nota algo, y girándose inmediatamente piensa y se pregunta que no podía ser posible que el maná que se desborda de allí es superior a su rango. Y estas tipas rápidamente le dicen al de lentes, llamándolo líder, que había algo extraño dentro de la puerta.
Mientras cambiamos de escena y vemos cómo estamos nuevamente con King y su primo. Y su primo, planteando algo, exclama diciendo que dirá por un momento que King tiene razón, pero le comenta que eso es ridículo y le pregunta que cómo seres del inframundo sabía todo eso. Y King en su mente dice que obviamente es porque ya ha pasado por eso, pero no puede decírselo. Entonces su primo le comenta que incluso ni siquiera han emitido una orden de evacuación. Y King, para callarlo de una sola vez por todas, le dice que es su intuición. Su intuición le dice que es así. Entonces, el primo, por lo que acaba de presenciar, se queda anonadado. Y King le pregunta que si él recordaba lo que él le dijo que hiciera. Y si era así, entonces ya él podría ponerse en marcha. Y el primo, preocupándose por él, le pregunta que entonces qué iba a pasar con él. Y King le responde diciendo que él se deshará de esos cabrones y estará detrás de su primo. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo estamos en lo alto de un edificio y una persona le dice a alguien es tal como él había dicho y que la situación está escalando rápidamente, ya que la ruptura de la puerta que se pensaba que era de rango C resultó ser de rango A y tampoco hay refuerzos posibles, ya que los demás están ocupados en conquistas de mazmorras y exploraciones del abismo. Y con una falsedad muy evidente, le dice a una persona que la única solución a esa crisis es que un despertado de rango A tome el asunto en sus manos. Por lo tanto, él es la única esperanza. Mientras le pide que los ayude, llamándolo Hoja de la Locura, An Yunsu. Entonces King dice que, como se esperaba, la causa del fallo de depredación se basa en la fatiga, ya que si la fatiga supera el 70%, no se activará. Y nos explica que la mayoría de las habilidades se activan en función del uso del maná, pero eso no significa que solo tengas que preocuparte por el maná, ya que la fatiga aumenta si usas una habilidad o realizas actividades físicas, y cuanto más alto llega, más disminuye el poder de la habilidad y más pesado se vuelve el cuerpo físico. Y aunque es lamentable que haya mucho que considerar, descubrió que, en cambio, si absorbes monstruos muertos, puedes recuperar maná sin necesidad de usar cualquier otra cosa. La actividad vital del objetivo se ha detenido, por lo que no consumirá maná. Has tenido éxito en una depredación completa y has recuperado tu maná. Y lo que es genial es que cuanto más use depredación, más podrá crecer. Depredación pasa de rango E a D. Y
que a ese ritmo de crecimiento puede llegar a ser de rango S o de rango SS, y se rectifica y dice que podría incluso convertirse en el primer rango SSS. Entonces comenta que ya parece que todo está hecho y se pregunta que si debería volver. Mientras el tipo que habíamos visto anteriormente le dice al monstruo, llamándolo sucio, que se vengará por las almas de las personas que él mató. Y refiriéndose a él mismo como guerrero de la justicia, y también diciendo su propio nombre, comenta que lo juzgará. Entonces, King piensa y exclama diciendo que ese tipo derrotó fácilmente a un monstruo de rango A y que ese debe ser el despertado de rango A, que sin ayuda de nadie resolvió la ruptura de la puerta antes de que él retrocediera. La cuchilla de la locura, An Dunsu, y que parece que es tan fuerte como él había escuchado. Mientras este tipo comenta, llamando al monstruo idiota, que murió a mano de su espada justiciera, y King piensa y exclama diciendo que parece que él también es tan estúpido como había escuchado. Mientras con dudas se pregunta que de todas maneras, ¿qué estaba haciendo ese tipo allí? Ya que antes de retroceder, él sabe que tuvo una sangrienta batalla con un ogro gigante al otro lado de la ciudad. Mientras este tipo, creyendo que está en un anime, hace una oración silenciosa a los ciudadanos que habían fallecido y dice que él espera que estén en paz allá arriba. Y este tipo le dice al chico anime que lo atrapó. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo estamos con el primo de nuestro protagonista. Entonces piensa y se pregunta que si eso estaba realmente bien. Mientras recuerda que King le había dicho que mucha gente esa noche iba a morir. Y una de esas personas era la profesora de la clínica de su escuela, Choi Nayum, y que ella moriría por concentrarse en las actividades de socorro en lugar de evacuar. Y también recuerda que King le había preguntado que si él podía dormir a la gente con su habilidad llamada dormir, y su primo le respondió que así era. Entonces King le dijo que durmiera a la profesora y que la evacúe a algún lugar seguro, ya que él se encargará del resto. Mientras el primo, con dudas, se pregunta que cómo King sabía todo eso, y que quizás él es, y que eso tiene mucho sentido, y que no había otra explicación. Por lo tanto, llega a la conclusión de que su primo, King, nuestro protagonista, despertó una habilidad
para ver el futuro. Y sorprendido por la fumada que se ha metido, dice que eso es increíble, muy increíble, y que por lo tanto nada saldrá mal. Mientras King se maldice y comenta que algo ha salido muy mal. Y el chico anime, herido, le pregunta al calvo que quién era él y le exige que revele su identidad. Entonces, el calvito sorprendido, comenta que el chico anime está vivo, incluso después de ser apuñalado en un punto vital, y que eso es sorprendente, y que parece que los rangos A son realmente diferentes después de todo, pero que de cualquier forma eso hará que la pelea sea más divertida. Mientras nos explican que este tipo es un villano de rango B llamado Dando. Posee la habilidad Sigilo de rango B. También nos explican que así se llaman los despiertos que cometen crímenes, villanos. Y este calvito villano de rango B es un maníaco homicida que durante la ruptura de la puerta iba por ahí asesinando por su propia emoción. Pero él está seguro de que ellos no se conocieron en su vida anterior y se pregunta que si el futuro había cambiado por su culpa. Mientras el chico anime, maldiciendo al calvito y llamándolo bastardo, le dice que lo castigará con sus propias manos. Entonces el calvito, riéndose, dice que tiene una increíble capacidad de regeneración y que, como era de esperar de un monstruo de rango A, y que parece que no había forma de evitarlo, y dejará al chico anime con ese monstruo. Y girándose inmediatamente, exclama diciendo que pensar que de todos modos tenían un espectador. Y dice que eso es muy bueno, ya que cuantas más presas haya, será mucho mejor. Y el calvito, sorprendido, llama a King bastardo y dice que parece que él es un despertado. Mientras King lo interrumpe diciendo, villano de rango B, Dando. El lunático que va por ahí, cometiendo asesinatos, usando la habilidad de sigilo. Mientras comenta que es genial encontrarse con él. Entonces, el calvito, sorprendido, exclama diciendo que sin duda alguna, King es lo suficientemente hábil como para tener confianza, y que quién diría que la espada es inútil contra él. Y aunque él no sabe cómo King supo de él, nuestro prota debe estar pensando que tiene una oportunidad de ganar, porque sus ataques no funcionan contra él. Pero usando su habilidad le comenta que él debería saber que el mundo no va según sus planes.
Entonces el calvito le manifiesta que ha matado mucha gente como él, ya que confunden sus habilidades con ser invencibles, y que con su debilidad expuesta solo está nervioso y se muere por huir. Y que será mejor que él entienda eso antes de morir. Todas las habilidades tienen una debilidad. Entonces King, pensando, se pregunta que quién iba a decir que la piel de piedra tenía un defecto así, mientras nos explica que la piel de piedra no bloqueaba completamente los ataques, ya que un choque insoportable aplastaría la piedra y la parte aplastada sería reemplazada por la formación de una piedra de durabilidad notablemente inferior. Y que él estaba apuntando a eso desde el principio. Y con sus dudas resueltas, exclama diciendo que está seguro de que una lucha cuerpo a cuerpo aún es factible, incluso contra un oponente de rango B. Así que sus habilidades físicas no son las de un rango D, después de todo. Mientras le explica al calvito que la prueba ya ha terminado. Y el calvito se pregunta que si él se había vuelto loco después de ser arrinconado. Y King le pregunta al calvito que si acaso sabía por qué quería conocerlo. Y el calvito, con dudas, le comenta que qué cosa le estaba parloteando. Y King le dice que quería conocerlo para tomar su habilidad. Y el calvito, ante tal escena, con dudas, piensa y se pregunta que qué seres del inframundo era ese maná, y que si ese bastardo estaba ocultando su poder. Pero, riendo, dice que no sabe cuál habilidad es esa, pero no sirve absolutamente de nada si no puede atraparlo. Entonces King, con dudas, exclama diciendo: ¿no lo dijiste tú mismo? ¿Que cada habilidad tiene una debilidad? Mientras nos explica que se dio cuenta de eso después de devorar monstruos varias veces, que entre esos monstruos innumerables escaparon de su vista, pero al final, depredación los devoró a todos. En pocas palabras, donde quiera que el calvito se esconda y donde quiera que huya, depredación lo atrapará, sin importar qué. Ryōiki Tenkai 無料空所 Mientras cambiamos de escena, vemos como el chico anime está tirado en el suelo y piensa y comenta que si tan solo ese astuto villano no lo hubiera atrapado, las cosas serían completamente diferentes, y que el héroe de la justicia, el guerrero invencible, incluso él, no puede escapar de la muerte. Mientras cambiamos de escena y vemos cómo King y su primo ya han regresado
a casa. Y los tíos de King comentan que estaban preocupados de que los monstruos los atraparan, mientras el primo de King le dice con dudas: no pasó nada. ¿No es cierto, King? Y los tíos comentan a su hijo que tal vez no pasó nada para él, ya que no estaba en casa, pero estaba hecho un desastre, como si alguien hubiera saqueado ese lugar. Entonces, el primo, con un poco de miedo, vuelve y dice: no pasó nada. ¿No es cierto, King? Y King exclama diciendo que realmente no puede decirlo. Mientras vemos cómo nuestro protagonista está viendo las noticias y el presentador exclama diciendo: Noticias de última hora. de acuerdo con los directores del gobierno. En ese momento, la advertencia de ruptura de la puerta ha sido completamente levantada. Y considerando la posibilidad de un brote superior, el gobierno ha ordenado cerrar las escuelas cercanas durante una semana. Y como las noticias de los sobrevivientes están llegando poco a poco, el público respira aliviado. Mientras el chico anime le dice a la prensa que no fue él el que derribó al ogro gigante, que el verdadero héroe es otro, pero obviamente nadie le cree. Y el reportero dice: Sin embargo, como el cadáver del ogro gigante no fue descubierto y el paradero del villano que atacó al público ahora es desconocido, a la gente le preocupa que las medidas de seguridad sean insuficientes. Siguiente noticia. Mientras King, en una especie de lugar extraño, exclama diciendo que afortunadamente no lo mencionaron y que ahora ha llegado el momento de pasar a la siguiente etapa. Y King nos explica que ahora tiene 3 habilidades y acaba de adquirir sigilo, y que fue un resultado especialmente grande. Pero en su nivel de habilidad actual, es muy difícil para él usar las 3 habilidades al mismo tiempo. Hijo de tu madre, comenta. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿No ves que quiero mejorar mi contenido para traerte a ti la mayor calidad posible? Entonces, ¿por qué no has comentado, hijo de tu madre? ¿Acaso tengo que obligarte? No me hagas ir a tu casa, agarrarte, abrirte las piernas e introducir un buen salmo por tus oídos. Y si ya has comentado, no me importa, comenta de nuevo y no los interrumpo más. Bye.